Bueno, como les decíamos, hay posiciones en contra y posiciones a favor de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella para hacerlo en una guarnición militar el próximo 7 de agosto. Esto, por supuesto, tiene unas implicaciones logísticas. Ya dio el primer paso, esto hay que decirlo, en el Senado de la República se aprobó la proposición para hacerlo en el departamento del Cauca. No se especifica en qué lugar, cómo. Se especifica que se puede hacer allí en este departamento y trasladar todo el Congreso a este lugar. Hoy hay una proposición muy importante de la senadora Jennifer Pedraza, donde pues se va a definir si es en una guarnición militar o no. La proposición apunta a que sea en el Cauca, pero en un sitio donde pues sea un sitio civil, no propiamente en una guarnición militar, por los argumentos que les vamos a esbozar a continuación. A favor de, por supuesto, en la posesión en una base militar está el senador Germán Rodríguez, es el senador del Partido de Salvación Nacional. Senador Rodríguez, buenos días. Buenos días, muchas gracias a toda la gente del canal Caracol. Más allá del simbolismo, que esto ha quedado claro en los diferentes discursos del presidente electo, el por qué hacerlo en una guarnición militar, que es hacerle ese homenaje a las fuerzas militares, jurídicamente, en la normativa, en el simbolismo, también para obedecer la Constitución, ¿se puede hacer en una guarnición militar? Bueno, aquí primero hay que establecer artículos 192 y 190. El 192 dice que la posesión del nuevo presidente se realiza ante el Congreso. Y el 140 dice que es el que determina en qué lugar o el que autoriza el cambio del lugar donde se va a realizar la posesión. En ninguna parte dice estipulado si se hace en una iglesia, en un parque, en una plaza, en un cantón militar. La escogencia del cantón militar, tú lo dices bien, pues es el impulso primero, a una de las zonas más perjudicadas por la paz total, donde han habido los últimos ataques terroristas, donde los ataques por drones ya pasaron los 400 solamente en este departamento en estos 4 años de gobierno. También hay que aclarar que la posición no es ante los militares, la posición es ante el Congreso, sino que se le va a dar el empujón, se le va a rendir estos honores, se le va a decir, mis queridos militares y policías, ustedes son lo más importante, pero no es ante los militares, eso sí, y está todo, obviamente todo enmarcado dentro de lo que dice la Constitución y la ley. Senador Rodríguez, pero hacerlo en una guarnición militar, los críticos han dicho, hombre, esto es ir en contra también de algo que muy sabiamente dice la Constitución, y es que el poder civil no puede ir subordinado al poder militar. ¿Ustedes qué opinan de ese argumento? Tienes tú toda la razón, porque así no va a pasar. Mira, los militares, yo 20 años en la institución, yo patrullé el Cauca, entonces mis amigos, mis compañeros son los generales y los coroneles, por más en desacuerdo que hayamos estado, porque el presidente Gustavo Petro empuñó las armas y ese grupo, y ese grupo del M-19 acabó con la vida de miles de nuestros soldados y policías. Nosotros somos apolíticos y lo obedecemos. Y así fue. No, así nos guste o no nos guste, eso es problema de nosotros y respetamos que estuvo Gustavo Petro. Entonces nosotros somos primero apolíticos y entendemos que el poder militar está subordinado al poder político. Eso no hay ninguna duda. Esto no es, como decían algunos senadores de izquierda, que esto va a iniciar una dictadura. No, no, una dictadura militar. No, no, no. Nosotros somos completamente respetuosos. Digo nosotros, a pesar de que yo soy militar retirado, pero uno cuando es militar lo es por toda la vida. Los militares y los policías son respetuosos de lo que ordene la Constitución. Claro. En temas logísticos, ¿no sale más fácil hacerlo en un sitio civil? Bueno, póngale cuidado. Y aparte de eso, la pregunta también sería, ¿y hacerlo en Bogotá? Porque muchos dicen, ¿por qué no lo hacen en Bogotá? No, no, no. En Cauca, en un sitio civil también, senador Rodríguez.
No, no, pues si se hace en un sitio civil o un sitio militar en el Cauca, es lo mismo porque los congresistas que van a ir tienen que viajar hasta el Cauca. Aquí primero son los mismos costos, porque el mismo pasaje de avión que utiliza un congresista para viajar a la ciudad de Bogotá, para los representantes a la Cámara, que son de otros departamentos, es el mismo pasaje de avión que van a utilizar para viajar al Cauca. También hay otras opciones que digo, ¿por qué no hacerlo con apoyo de los aviones de la Fuerza Aérea? Y si realiza en un Hércules, se realizaría en 2 o 3 piernas. Entonces, logísticamente, económicamente, es lo mismo hacerlo en una parte civil que en un cantón militar. Para los que critican, que dicen que nosotros vamos a gastar mucho dinero, digo lo siguiente. La posición más cara de la historia la hizo Gustavo Petro en el 2022, si no me equivoco, 3.500 millones, 300 millones más costosa de la posesión del presidente Iván Duque. Entonces, sin duda, aquí no va a haber besamanos, aquí no van a haber, como ustedes han escuchado, disculpe la palabra, la cantidad de lagartos. Aquí no, no se va a echar la casa por la ventana, sencillamente va a ser en una guarnición militar Sí. y va a ser muy Yo les austera. pregunto una cosa, senador Rodríguez. ¿Qué tan fácil va a ser en una guarnición militar hacer una posesión cuando hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, el comandante en jefe va a ser el presidente Gustavo Petro? Pues yo aquí digo que por seguridad lo mejor es hacerlo en una guarnición militar. Imagínese hacerlo en una plaza eh, donde cualquier ataque de la subversión puede llegar, cualquier ataque de dron, cualquier cilindro bomba, cualquier material explosivo que puedan dejar con anticipación, con días de anticipación. En una unidad militar, pues es mucho más seguro. Y el presidente Gustavo Petro es el presidente hasta el 6 de agosto a medianoche. El 7 de agosto el presidente electo de los colombianos es Abelardo de la Espriella. Eso está mucho más que claro. Sí. Uno cuando pues está en este tipo de debates pues busca puntos de acuerdo o soluciones. ¿A ustedes cómo les suena que se posesione en un sitio civil y se traslade después de la posesión a un sitio militar? Pues es lo que decía el señor presidente. Para mí lo que él decida, yo voy a apoyar. Me parece, si él decide que hacerlo en un sitio civil, sin duda lo estaremos apoyando. Y si él decide que sea en obviamente yo, Germán Rodríguez, me fascinaría que fuera en una unidad militar. Uf, sería lo mejor porque pues va a venir por fin un presidente que va a rescatar el desastre de la Fuerza Aérea, lo que es ala fija y ala rotatoria, el desastre de la inteligencia militar que nos deja Gustavo Petro, el desastre del famoso escudo antidrones que no ha servido para nada y recuperar la moral de nuestros soldados. Claro, que ese es uno de los puntos de discusión. Senador, ustedes, digamos, esta idea de hacerlo en la guarnición militar, Rafael Nieto lo comparaba inclusive con, pues que eso lo hacían dictadores. ¿Ustedes Eh, qué opinan de esa comparación, senador Rodríguez? ¿Creen que bueno, puede comparar con una cosa de esas? vea, el doctor Rafael Nieto, mi admiración y mi respeto, es el único que piensa así dentro del centro democrático, porque fue el único que votó en contra de la proposición. El resto de los senadores, y digo, con todos tengo excelente relación, votaron apoyando la proposición. Entonces, incluso el Centro Democrático en su gran mayoría dice, pues hagámoslo en una guarnición militar. Él coloca unos ejemplos, pero es que Abelardo La Espriella no está haciendo un golpe de Estado, sino que ganó legalmente las elecciones. Entonces, esto está, no está ni siquiera en discusión lo que dice el senador Nieto, pues él está completamente equivocado al respecto. Claro. Em, a mí me quedó sonando algo que usted dijo de el cambio de mando en la presidencia, senador Rodríguez. Lo único cierto es que
pues hasta las 3 de la tarde el presidente Petro es el presidente de la República. Y a Sí, partir de señor. ahí que se posesione, pues por eso. Es decir, en temas logísticos va a ser muy complicado. Al final es él quien tiene que actualizar eso en la guarnición militar. Sí, pero fíjate eso, Sí. este gobierno ni siquiera hubo empalmes porque el señor presidente Petro desconoció a Abelardo de la Espriella y dice que Iván Cepeda pues es el presidente. Incluso el propio Iván Cepeda, después de haber dicho que sí, que aceptaba las elecciones, terminó diciendo que no. Entonces es muy difícil poder llegar a un acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Obviamente son agua y aceite, son completamente diferentes las apuestas políticas, pero es muy difícil. Lo que es la cúpula militar, pues ellos entienden que el presidente, el 7 es Abelardo de la Espriella y El créame que 7, no se van claro, a... senador Rodríguez, el 7 a las 4 de la tarde o a la hora que Sí, tome señor. acto de posesión. En la mañana es el Pero, presidente Petro. bueno, pero obviamente estas declaraciones es a nombre mío, Germán Rodríguez. Yo no soy vocero ni de Salvación No, porque Nacional, le que es mi pongo el partido, ni ejemplo de la de... espada de Sí, Bolívar, claro. senador Rodríguez. Lo Sí, que pasó en señor. la posesión del presidente Petro. El presidente Eso sí Duque es antes de la politizar posesión, las fuerzas, eso correcto, sí es politizar las pero fuerzas voy al militares. acto logístico y normativo. El presidente Duque pues no había autorizado antes su traslado a la Plaza de Bolívar como lo quería el presidente Petro. El presidente Petro toma acto de posesión y da la primera orden a Casa Militar de trasladar la espada de Bolívar a la Plaza de Bolívar. Me parece Bueno, que en los temas de cambio de mando, aquí no es un tema que deben ustedes tomar en cuenta o el presidente pero, electo. pero es que mira que Mm. los contextos son diferentes. El presidente Duque, expresidente Duque recibió al presidente electo Petro en su momento en la Casa de Nariño, incluso lo condecoró. El empalme fue un empalme amable, a pesar de las diferencias. En este caso no es así, es que el presidente Petro no se ha prestado para, aparte de ataques, no ha habido ningún tipo de comunicación. Yo estuve apoyando en un momento a los empalmes, en los empalmes y era imposible, o sea, era imposible cuando en un momento estaba Sí. empezando, era imposible tener cualquier tipo de comunicación. Esa es la diferencia. Duque sí estaba presto a un diálogo amable con Petro, pero Petro no tiene ningún diálogo amable con Abelardo. Esa es la diferencia. Bueno, ahí están las miradas entonces a favor, defender esta idea de posesionarse en la guarnición militar. Es el senador Germán Rodríguez del Movimiento Salvación Nacional. Senador Rodríguez, muy amable, gracias. A ustedes que Dios me los bendiga y obviamente vea, firmes por la patria. Un abrazo. El Senado de la República aprobó ayer allí en el Congreso que la posesión presidencial del presidente electo Abelardo de la Espriella se haga en el departamento del Cauca. Hasta ahora aprobó eso, está pendiente la votación también en la Cámara de Representantes. Diferentes posturas se vieron ayer en el Congreso, a favor y en contra. Una que estuvo en contra es la del senador del Partido Centro Democrático, el doctor Rafael Nieto Loaiza, que nos acompaña muy amablemente aquí en Noticias Caracol. Doctor Nieto, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días para usted y para todos en Noticias Caracol. Doctor Nieto, explíquenos un poquito esa posición que usted tiene. ¿Por qué el presidente electo para usted no se debe posesionar en una guarnición militar? Porque los elementos simbólicos son tan importantes en la vida republicana y en la democracia como los elementos efectivos. En una democracia, en una república, Juan Camilo, lo que corresponde es la subordinación efectiva y simbólica del poder militar al poder civil. No es gratuito que la Constitución establezca que el presidente se posesiona ante el Congreso, porque el Congreso es el representante del pueblo. Al presidente lo eligen unos electores que son una parte del pueblo, pero donde el pueblo todo está representado es en el Congreso, donde están todas las vertientes políticas, donde están todas las razas, donde están todas las regiones. Se posesiona ante el pueblo representado en el Congreso de la República. La idea de que los legisladores y el que va a ser el próximo presidente se posesionen en un cuartel militar, Juan Camilo, da un mensaje completamente equivocado y erróneo
que erosiona la democracia y la vida republicana. Hay que hacerle un homenaje a la fuerza pública, Juan Camilo, sin duda, pero ese homenaje debe ser después de la posesión, no en la posesión. La posesión no debe ser en un cuartel militar, debe ser en una instalación civil en el marco de una democracia y de la vida republicana. Pero el mensaje equivocado que para usted da es que el poder civil no está subordinado al poder militar. ¿Ese es el punto central de su argumento, doctor Nieto? Así es, y por eso no es gratuito, vuelvo e insisto, en que la Constitución establezca que se haga ante el Congreso. No es una arbitrariedad o un capricho, es la representación de la civilidad, de la vida republicana, del pueblo en el Congreso, en frente del cual se posesiona el presidente. El presidente empieza a hacerlo solamente después de que el Congreso lo juramenta. Antes no. Y a partir de ese momento ejerce como presidente en ejercicio. Antes solamente es presidente electo. La idea de que esto se haga en un cuartel militar envía un mensaje equívoco y desafortunado. Y por tanto, me parece que ese no es el camino. Yo confío en que desde el gobierno próximo, desde el equipo de la Espriella, corrijan y se acepte, que es lo que tiene sentido y lógica, que la posesión se haga en un recinto civil y que después lo acompañemos en el homenaje que yo creo que es necesario y pertinente a la fuerza pública. Sí, senador, lo saluda Nicolás Rojas desde Estudio. Quiero entender una frase que usted pronunció hace algunos minutos, y es que solo 2 presidentes dictadores se han posesionado ante una guarnición militar y lo hicieron así para protegerse. ¿Eso qué significa? ¿Usted qué quiso decir? En la vida de la historia de Colombia, solamente 3 presidentes se han posesionado en una guarnición militar. Melo, Mosquera en el siglo XIX y Rojas Pinilla en el siglo XX. Los 3 dictadores. Todos los otros, sin excepción, se han posesionado en una instalación civil. En principio, en el Capitolio de la República. Ayer aprobamos que fuera en el Cauca por solicitud del equipo de la Espriella. Nos parece bien el mensaje de descentralización. Lo podemos acompañar. En ello no hay problema. Pero en el Cauca, ¿dónde? ¿En la plaza de Popayán? ¿En un teatro? ¿En dónde en el Cauca? Porque si es en una guarnición militar, repito, se rompe la tradición republicana, se da un mensaje equívoco, se afecta la simbología sustantiva en el proceso de que los militares se subordinan a los civiles. Vamos a hacer el homenaje a la fuerza pública. Compartimos la idea del homenaje. Yo soy más propias tropas que cualquiera, pero después de la posesión, que debe ser en un recinto civil. ¿Usted va a ir a la posesión, senador? Se lo pregunto porque también ya conocimos que en medio de ese desacuerdo de que se realice en el departamento del Cauca por todo ese despliegue logístico, de seguridad, de recursos, pues hay un número importante, tenemos entendido, que ha dicho que no va a ir. ¿Usted participará? ¿Asistirá? Yo coincido en que hay un montón de preguntas sin resolverse de carácter logístico y de seguridad. Eso no deja de ser cierto, más los costos, en fin. Pero yo, si es en el Cauca, en un recinto civil, voy a estar. Si es en el Cauca, en una guarnición militar donde se pretende que se haga la posesión, no voy a estar. En carácter simbólico está planteada la discusión y usted pues la ha expuesto más que bien, pero en el carácter normativo, doctor Nieto, hoy hay una norma que prohíba expresamente hacer una posesión militar en un sitio que no sea frente al Congreso de la República o en un sitio como una guarnición militar. ¿Hay algo que la prohíba? Juan Camilo, lo que dicen la Constitución y la ley es que el presidente se posesiona ante el Congreso y eso no puede cambiar. Solamente si no hubiese Congreso, por ejemplo, por una razón de orden público, en fin, se podría hacer ante los tribunales de justicia, ante la Corte. Pero lo que dice la Constitución es que el presidente se posesiona ante el Congreso. Ahora, lo que dice la ley es que el Congreso tiene su sede en el Capitolio Nacional en Bogotá, pero la ley también permite que el Congreso pueda sesionar en un lugar distinto a Bogotá cuando así lo aprueba. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Aprobamos que el Congreso pueda sesionar para posesionar al presidente electo en el Cauca.
Eso fue lo que se aprobó. ¿Dónde en el Cauca no se aprobó? Si, por ejemplo, se pretendiese que fuese una guarnición militar, en mi opinión, se requeriría una nueva solicitud y una nueva aprobación del Congreso. Eso que yo creo. Ahora, repito, si fuese en un recinto civil, no creo que se necesite esa nueva aprobación, ni creo que haya un problema distinto a los que ustedes ya señalaron de presupuesto, logística, seguridad, que por supuesto son grandes desafíos por resolver. El Cauca es un departamento con unas enormes complejidades en materia de orden público. Los riesgos son exponenciales, el costo va a ser mucho mayor, pero aceptamos que fuese en el Cauca. Ahora repito, una cosa muy distinta es que sea en un recinto civil y otra en una guarnición militar. Sí, pero volvemos a lo mismo. Yo no entiendo al final por qué el empeño en que la posesión se haga en una guarnición. Si lo que se requiere es hacerle un homenaje a los militares, y yo comparto la idea de hacérselo porque las fuerzas militares y la policía han sido muy maltratadas estos 4 años, requieren el homenaje. Eso es cierto, pero hagámoslo inmediatamente después de que la posesión ocurra en un recinto civil, ante el Congreso. Bueno, pues Sí, doctor Nieto, en este punto que usted está planteando, ¿cuál es la diferencia, y se la pregunto con el mayor respeto, que se haga en una guarnición militar frente a ustedes, frente al Congreso de la República, como lo ha planteado el gobierno electo de Abelardo de la Espriella? Dice, yo no me voy a dejar de posesionar frente al Congreso, hagámoslo en las instalaciones de una guarnición frente a ustedes los congresistas. ¿Por qué? ¿Qué cambia en el lugar? A ver, 2 cosas. Primero, quien tendría que autorizar que se hiciese en una guarnición militar, o quienes tendrían que autorizar que se hiciese en una guarnición militar, son el Congreso de la República, en mi opinión, pero además el presidente en ejercicio, que es Petro, que es el comandante supremo de las fuerzas militares hasta el momento en el cual el Congreso juramenta al presidente electo. No importa si es a las 3 o a las 5 o a las 7 o a las 9 de la noche, hasta el momento en el cual se produce ese juramento del presidente electo, el presidente en ejercicio es Petro, y Petro es el que puede autorizar que las instalaciones militares se usen con un propósito distinto. Ese es un buen punto, doctor Nieto, el que usted plantea, es decir, porque esa es otra arista, otra pata, como dice coloquialmente, que le nace al gato. Hasta las 3 de la tarde, el presidente Petro es el comandante de las fuerzas militares. Usted dice que se puede presentar el problema que no se autorice en una guarnición militar, ¿no? ¿Existe ese riesgo? Ese riesgo claramente existe, Juan Camilo, y no es solamente hasta las 3, es hasta las 3 o hasta las 4, hasta las 5, hasta las 7, hasta que se produzca el juramento. El presidente en ejercicio, no importa la hora, es Petro, y él decide si se pueden usar las guarniciones militares con propósitos distintos a los que la Constitución y la ley prevé. Y esa es una discusión. La otra, la logística, la seguridad, los costos. Pero la tercera es, repito, el ejercicio simbólico. Es que la República, Juan Camilo, la democracia, exigen la subordinación efectiva del poder militar al poder civil, pero exige también la subordinación simbólica y, por tanto, envía un mal mensaje que la posesión se haga con los legisladores y el presidente, que es un civil, en una guarnición rodeado de uniformados. No es el mensaje correcto en democracia. Hay que reafirmar el mensaje republicano y democrático de la subordinación efectiva y de la subordinación simbólica. Eso no se debería perder. Y yo repito, los 3 antecedentes que tenemos en la vida republicana en Colombia son muy malos. Los 3 eran dictadores. Los únicos que se han posesionado en una guarnición militar han sido dictadores. Melo, Mosquera, Rojas Pinilla. Hombre, repito, ¿por qué romper esa tradición? ¿Por qué afectar el mensaje simbólico de la subordinación? Sí. Si lo que queremos es hacer un homenaje, hagámoslo, y yo lo comparto, yo lo acompaño, pero después de que la posesión se haga en un recinto civil ante el Congreso. Quiero pasar a un tema político, doctor Nieto, y tratar de preguntarle no solo este tema. Yo lo escuché ayer en unas entrevistas y me parece que usted tiene perspectivas muy interesantes de la coyuntura. Y quiero arrancar por la relación que ha tenido el gobierno electo con su partido. ¿Por qué esto arrancó un poquito mal, doctor Nieto? Arrancó bastante mal, Juan Camilo. Usted es muy
optimista, elegante en la manera en que lo plantea. Sí. Mire, Paloma Valencia no eran las 6 o 6:30 de la tarde del día de la primera vuelta. Manifestó inmediatamente, confirmó que quien pasaba a segunda era de la Aspriella, que lo iba a apoyar. El expresidente Uribe hizo lo mismo. El primer partido en declararse partido de gobierno, sin haber hablado con de la Aspriella, sin contraprestación alguna, sin negociación de ningún tipo, sin pensar en que nos van a dar burocracia o contratos, sin nada, porque además nosotros no hacemos esa política, nosotros no estamos pensando ni en burocracia ni en contratos, nunca hemos hecho esa política. Dijimos, primero que cualquiera, con la bancada más grande después de la del pacto histórico en el Congreso, que íbamos a ser partido de gobierno. Pero fíjese lo que ocurre. En la campaña, los influenciadores, los bodegueros de la Aspriella atacaron sin cuartel a Paloma Valencia con guerra sucia, y al presidente Uribe y al Centro Democrático. Después han seguido haciéndolo de manera permanente y constante. El nuevo gobierno se sienta y negocia con el Partido Liberal, con Cambio Radical, con el partido de la U, pero con nosotros no se sienta a negociar en el sentido positivo que estoy diciendo. Ningún tipo de acuerdo hay. A nosotros se nos informa que lo que quiere el presidente de la Aspriella electo es que el presidente del Senado sea Alfredo de Luque, que además es del partido de la U, que es el sexto más pequeño en el Congreso, cuya bancada no se ha declarado de gobierno, pero es amigo del presidente, y el presidente de la Aspriella quería que el presidente del Congreso, a cualquier costo, fuera de Luque. Y en cambio se vulneraba el derecho que tiene el Centro Democrático, por tener la bancada más grande en el Congreso, de elegir al presidente del Senado en el primer año de la nueva legislatura. Lo derrotamos, afortunadamente, pero había un afán de imponer a De Luque, y hay un afán permanente desde el entorno de la Aspriella de atacar al presidente Uribe, al Centro Democrático y al uribismo. Y la razón es una, y hay que decirlo con claridad. Ellos lo que quieren es destruir al presidente Uribe, al Centro Democrático y al uribismo para quedarse con la derecha. Armar un nuevo partido, armar un nuevo liderazgo y sostener que de la Aspriella es el nuevo líder de la derecha en Colombia, a costa del Centro Democrático, del presidente Uribe. ¿Usted tiene idea de dónde nace esa idea, doctor Nieto? No me refiero a usted. Por supuesto que el expresidente Uribe lo ha dicho, de hecho. Aquí en entrevista conmigo también lo dijo. Pero, doctor Nieto, de parte del presidente electo Abelardo de la Aspriella, ¿usted de dónde lee que nace la idea de querer destruir al Centro Democrático y, como usted dice, monopolizar la derecha colombiana? Porque si nosotros cumplimos nuestra tarea como la hemos venido cumpliendo, de hacerle oposición al gobierno de Petro, de hacerle oposición a la izquierda radical, y somos la voz de la derecha, le cerramos los espacios a lo que ellos quieren armar como un nuevo movimiento y a de la Aspriella. Y por eso, desde el entorno de la Aspriella, los bodegueros, los influencers, nos dicen permanentemente contra la verdad que nosotros somos los de siempre, que nosotros somos de izquierda, que no somos la verdadera derecha, que somos petrouribistas, que hay un centro histórico o un pacto democrático, todo dirigido a erosionar en la opinión pública la idea de que nosotros representamos a la derecha para que ellos tengan el espacio para ser ellos quienes lo ocupen y decir que ellos son la verdadera derecha y el verdadero jefe de la derecha es de la Aspriella. Sí. Ese es el planteamiento y esa es la razón de fondo. Por eso nos atacan, por eso nos quieren destruir. Pero hablemos, no sé si se anima a hablar de nombres, senador Nieto. ¿Esta idea viene de un señor, por ejemplo, Carlos Suárez? No lo sé, pero tengo perfectamente claro que Carlos Suárez es la entraña, una costilla de la Aspriella. Y tengo claro que la estrategia que planteaba Suárez en la campaña y lo que viene haciendo después es aprobada por de la Aspriella. No es una rueda suelta. De manera que no puedo asegurar, porque no me consta, que el que esté detrás, el cerebro gris de todo este esfuerzo, sea Carlos Suárez, pero no tengo la menor duda de que en el entorno de la Aspriella, con la aprobación de la Aspriella, se ha adelantado toda esta campaña antes de la elección contra Paloma
y después contra el presidente Uribe, el Centro Democrático y el uribismo con este propósito, para poder ellos ocupar la derecha, para que De la Espriella pueda decir que es el jefe de la derecha, nos tienen que atacar y destruir y están en ese propósito. Y por eso el presidente Uribe, usted lo dijo, Juan Camilo, ha sostenido que frente a los ataques del supuesto tigre, que no lo es, esa es otra discusión, del supuesto tigre, pues hay 47 abejitas que se van a defender. Y lo podemos hacer. Y la prueba es que elegimos, en contra de lo que quería De la Espriella, el presidente del Congreso. El mensaje lo dieron el 20 de julio, correcto. Senador Nieto, en esos ataques que usted menciona ha aparecido el término petrouribismo y aparecen dos elementos. Primero, esta foto, yo creo que usted la conoce, se la preguntaba a la senadora Aida Bella y ahora se la pregunto a usted, senador Nieto. Cuando usted ve esta foto de una senadora del pacto celebrando con ustedes el mismo propósito, ¿qué opinión le merece? Dos respuestas, Juan Camilo. La primera, Aida Bella celebraba haber derrotado a De la Espriella, porque en el pacto histórico, ¿sabe usted cuál es la posición frente a De la Espriella? Dicen que es un fascista, no reconocen la legitimidad y la legalidad de su elección y creían que era fundamental derrotarlo. Nosotros celebramos algo completamente distinto. Nosotros celebramos la protección de la democracia, la protección de la autonomía del Congreso para escoger sus directivas y que nuestro candidato, que era don Honorio Enríquez, que además es impecable en su trayectoria, hubiese ganado. Teníamos razones de sobra para celebrar. Además, lo estábamos consiguiendo, la victoria, en contra del gobierno empeñado con todos los otros partidos políticos, excepto nosotros, en derrotarnos, y conseguimos la victoria. Así que hay claro motivo para festejo. El Partido Centro Democrático seguirá apoyando las iniciativas del gobierno de la Espriella, que consideremos prudentes y convenientes para el país, pero nos aportaremos de los que no. Y de triunfos como estos se celebran. Petrouribismo no habrá nunca. Y nunca lo ha habido. ¿Por qué? Porque mientras que De la Espriella se asoleaba en las playas de Miami o tomaba vino en Italia, nosotros hacíamos oposición durante 4 años. Sí. Mientras que él estaba en el exterior y opinaba ocasionalmente, nosotros dimos la batalla acá. Hicimos la oposición seria contra Petro. Seria y juiciosa y sistemática. Nosotros fuimos los que protegimos el sistema de salud de la debacle total, los que protegimos la pensión de los colombianos, los que hemos pedido que se fortalezca la fuerza pública, los que controvertimos con argumentos la terrible política de paz de Petro. Fuimos nosotros somos la oposición. Mientras que De la Espriella estaba en otra cosa completamente distinta. Decir que nosotros somos hoy de izquierda es una canallada, es una infamia, es guerra sucia, como la que hubo en la campaña. Decir que hay petrouribismo es una mentira, pero además fíjese usted lo particular. Dicen que hay petrouribismo porque en la elección del presidente del Senado, Juan Camilo, nosotros escogimos y elegimos a Honorio Enríquez, con los votos además de 13 senadores de unos partidos distintos. No sabemos quiénes, pero de otros partidos. Y derrotamos a De Luque. Pero ojo, y es muy importante, el pacto histórico, los partidos que apoyaban al gobierno, Salvación Nacional, todos nos pusimos de acuerdo en la Cámara de Representantes, incluyendo en la elección del presidente. Y nos pusimos de acuerdo en las elecciones de todas las otras dignidades en el Senado. ¿Y por qué eso no es la Salvación Nacional y el pacto histórico, o el Partido Liberal y el pacto histórico, o Cambio Radical y el pacto histórico? ¿Por qué se vuelve la historia del petrouribismo solamente porque derrotamos al candidato del presidente en el Senado? Si es que en todas las otras elecciones votamos todos los partidos al mismo tiempo. Fíjese usted la contradicción. Nos acusan de haber acordado con el pacto histórico, pero ellos acordaron con el pacto histórico en todas las otras dignidades. Yo quiero hacer claridad sobre algo, senador Nieto. Ha circulado en las redes sociales, esto ya para terminar, y quiero que usted me haga claridad pues, sobre un mensaje que ha generado demasiado ruido. Se filtró a la prensa y lo divulgaron en las redes sociales, un mensaje que venía del director de la colectividad, supuestamente diciendo lo siguiente. Digo supuestamente porque quiero primero confirmar si el mensaje existió y que usted qué piensa sobre esto. Dice: urgente todos, esto fue previo a la elección,
de Honorio Enríquez. Por favor, no meterse con Petro, no gritar nada, no decir nada. La victoria está en nuestras manos. ¿Es cierto, doctor Nieto, que usted recibió ese mensaje, que la colectividad recibió ese mensaje por parte del doctor Gabriel Vallejo, o este mensaje no es cierto? Juan Camilo, en la mitad de ese ejercicio que teníamos el 20 de julio y esa tensión, yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría de la bancada no vio el chat de la bancada ni se enteró del mensaje de Gabriel Vallejo. No tengo la menor duda de eso. Yo no lo vi, por ejemplo. Pero independientemente de eso, creo que había una lógica política muy clara. Teníamos que conseguir la victoria de Honorio Enríquez. No teníamos que espantar los votos del pacto histórico, con quienes, por cierto, Juan Camilo, no nos sentamos a negociar. Nunca. Ellos votaron espontáneamente contra De Luque. Coincidimos en elegir a Honorio Enríquez. No acordamos con el pacto histórico elegir a Honorio Enríquez. Pero ¿usted cree que tenía sentido en la mitad de esa discusión iniciar una larga serie de ataques contra Petro? ¿Era la oportunidad? ¿Era el momento? Pues no lo era. Ciertamente no lo era. Y así, de esta manera, tiene sentido ese mensaje. Al final, en todo caso, no cambia la realidad, Juan Camilo, porque me parece muy importante. Vuelvo, insisto, es que nuestra posición en contra del gobierno de Petro no puede discutirse. Es que hemos sido nosotros quienes hemos hecho esa tarea juiciosamente. Pero déjeme aportarle ahí una cosa, senador Nieto, a lo que usted dice. Es decir, muchos critican no merecía separar las cosas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, una cosa es nuestra oposición al gobierno de Petro, que ustedes tenían un discurso de la oposición como réplica, y otra cosa muy distinta a lo que se iba a dar en la elección. ¿No merecía separar las dos cosas? Sí lo merecía. Y además, fíjese usted, Juan Camilo, y usted señala con acierto un punto fundamental. Es que además, repito, todos los partidos en el Congreso, sin excepción, coincidimos con el pacto histórico en elegir todas las otras directivas del Congreso, todas las de Cámara, primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, secretaría general y subsecretaría general y comisiones en el Senado, y donde discrepábamos era en la presidencia del Senado. Y ahí nos fuimos a voto limpio, como además sugirió que se hiciese el entorno de la Espriella, y los derrotamos. Les duele mucho la derrota, yo lo entiendo, pero harían bien en acercarse con más humildad, respetar el ejercicio democrático, la autonomía del Congreso, y entender que no había que maltratar al centro democrático, que, repito, ha sido el principal, fundamental bastión en la defensa de la democracia y en la oposición a Petro y a la izquierda. Y eso no va a cambiar. Sí. Pues, senador Nieto, le agradezco mucho estos minutos, se ha extendido con nosotros, pero ha sido muy amable, como siempre muy respetuoso, sobre todo muy argumentativo a la hora de responder también las preguntas que parecieran un poquito incómodas. Gracias, senador Nieto, muy amable como siempre. A usted, Juan Camilo, muchas gracias.